¿Alguna vez has conocido a alguien que parece estar completamente en paz cuando está solo, pero se siente agotado después de pasar demasiado tiempo con otras personas? Quizá incluso te has reconocido en esa descripción. Mientras muchos buscan compañía para sentirse mejor, hay quienes encuentran alivio únicamente cuando cierran la puerta de su habitación, apagan el teléfono y se quedan a solas con sus pensamientos. A simple vista, podría parecer una cuestión de personalidad. Sin embargo, la psicóloga Karen Horney propuso una idea que cambia por completo esta manera de entender el comportamiento humano. En muchos casos, la necesidad de estar solo no nace del gusto por el aislamiento, sino de experiencias emocionales aprendidas durante la infancia. Tal vez nunca habías pensado en esto de esa manera. Es más común de lo que imaginas. Muchas personas pasan años creyendo que simplemente son diferentes, que nacieron con una personalidad distante o que no saben relacionarse. Pero cuando observan con atención su historia, descubren que la soledad no apareció por casualidad. Fue convirtiéndose, poco a poco, en el lugar donde podían sentirse protegidas. Karen Horney hablaba de un concepto conocido como ansiedad básica. No se trata de un diagnóstico ni de una enfermedad. Es la sensación profunda de inseguridad que puede experimentar un niño cuando el ambiente donde crece deja de sentirse confiable. Un niño necesita mucho más que alimento o un techo. Necesita sentir que sus emociones importan, que puede equivocarse sin perder el cariño de quienes lo cuidan y que, cuando tenga miedo, habrá alguien dispuesto a ofrecerle seguridad. Cuando eso ocurre de manera constante, el niño aprende que el mundo puede ser un lugar seguro. Pero cuando sucede lo contrario, empieza a desarrollar estrategias para protegerse emocionalmente. No siempre hablamos de situaciones extremas. Muchas veces la herida es silenciosa. Puede tratarse de padres que trabajaban todo el día y, aunque hacían enormes sacrificios por la familia, nunca tenían tiempo para escuchar realmente a sus hijos. O de un hogar donde el cariño dependía del rendimiento escolar, del buen comportamiento o de cumplir expectativas imposibles. También puede ocurrir en familias donde había constantes discusiones, cambios inesperados de humor o críticas que parecían normales porque siempre estuvieron presentes. Desde la mirada de un adulto, algunas de estas situaciones podrían parecer pequeñas, pero para un niño representan algo mucho más grande. Él todavía no entiende por qué las personas reaccionan como lo hacen. Solo percibe que expresar lo que siente puede traer rechazo, indiferencia o conflicto. Con el tiempo, comienza a sacar conclusiones que rara vez expresa con palabras. Es mejor no molestar. Es más seguro resolver mis problemas solo. No puedo confiar completamente en nadie. Estas ideas no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente, experiencia tras experiencia. Lo interesante es que años después, esas conclusiones siguen presentes, aunque la persona ya no recuerde exactamente cuándo comenzaron. Por eso hay adultos que sienten un enorme cansancio después de convivir con otras personas, no porque las relaciones sean malas, sino porque su sistema emocional permanece alerta. Una conversación sencilla puede convertirse, sin darse cuenta, en un esfuerzo constante por interpretar gestos, evitar conflictos, medir cuidadosamente cada palabra y anticipar posibles decepciones. Mientras otros encuentran descanso en la compañía, ellos encuentran descanso cuando finalmente están solos. La soledad empieza a sentirse como un espacio donde nadie juzga, nadie exige y nadie puede lastimar. Eso no significa que no quieran ser queridos. De hecho, muchas veces desean profundamente tener relaciones cercanas. Lo que ocurre es que aprendieron a asociar la cercanía con la posibilidad del dolor. Imagina a un niño que cada vez que expresa tristeza escucha frases como no exageres, no llores por eso o tienes que ser fuerte. Poco a poco deja de compartir lo que siente. Descubre que guardar silencio parece más seguro que mostrarse vulnerable. Décadas después, ese mismo niño convertido en adulto puede decir, prefiero resolver mis problemas solo, y creer sinceramente que esa siempre fue su personalidad. Karen Horney observó que las personas desarrollan distintas maneras de adaptarse cuando sienten inseguridad emocional. Algunas buscan agradar a todos para evitar el rechazo, otras intentan controlar cada situación para no sentirse vulnerables, y otras eligen retirarse emocionalmente, reduciendo al mínimo su dependencia de los demás. Esta última estrategia suele confundirse con una gran independencia. Desde afuera parece admirable. Son personas responsables, autosuficientes y capaces de resolver casi cualquier problema sin pedir ayuda. Sin embargo, pocas personas imaginan el enorme esfuerzo emocional que puede esconder esa aparente fortaleza.
porque aprender a no necesitar a nadie también significa renunciar a recibir apoyo cuando realmente hace falta. Es más común de lo que imaginas encontrar personas que atraviesan momentos muy difíciles sin contarle absolutamente nada a nadie. No porque no tengan amigos o familiares, sino porque sienten que pedir ayuda representa un riesgo demasiado grande. En algún momento de su infancia aprendieron que depender emocionalmente podía terminar en decepción. Por eso la autosuficiencia deja de ser únicamente una virtud y empieza a convertirse en una forma de protección. Hay otro aspecto que Karen Horney consideraba especialmente importante. Los niños necesitan sentir que son aceptados por quienes son, no solamente por lo que hacen. Cuando el cariño parece depender del desempeño, del éxito o del cumplimiento de ciertas expectativas, el mensaje que reciben es muy diferente. Empiezan a creer que solo serán dignos de afecto si cumplen determinadas condiciones. Con el paso del tiempo, esto puede hacer que las relaciones se vivan como una evaluación constante. Cada conversación parece un examen. Cada error parece una amenaza. Cada diferencia de opinión puede sentirse como el comienzo del rechazo. En esas circunstancias, la soledad ofrece algo muy valioso, la posibilidad de dejar de actuar durante un momento. No hay necesidad de demostrar nada. No hay que medir cada palabra. No hay miedo a decepcionar a nadie. Por eso muchas personas describen la soledad como el único lugar donde sienten verdadera tranquilidad. Pero aquí aparece una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si esa tranquilidad no fuera únicamente una preferencia, sino una adaptación construida para sobrevivir emocionalmente? Comprender esta diferencia no significa dejar de disfrutar los momentos a solas. La soledad puede ser saludable, creativa y profundamente necesaria. El problema aparece cuando se convierte en el único espacio donde una persona siente seguridad. Porque entonces deja de ser una elección completamente libre. Empieza a convertirse en una necesidad. Y cuando una necesidad nace del miedo aprendido, suele limitar silenciosamente muchas oportunidades de construir vínculos sanos. Lo más sorprendente es que muchas personas pasan toda su vida creyendo que simplemente son así, sin imaginar que detrás de esa tranquilidad aparente existe una historia emocional mucho más profunda. Comprender ese origen no cambia el pasado, pero sí cambia la forma de mirar el presente. Y precisamente ahí comienza el verdadero trabajo de transformación. Hay una diferencia que pocas personas logran identificar. Estar solo porque lo disfrutas no es lo mismo que estar solo porque, en el fondo, es el único lugar donde te sientes a salvo. Desde fuera, ambas situaciones pueden parecer idénticas. La persona trabaja, cumple con sus responsabilidades, conversa cuando es necesario y hasta mantiene algunas amistades. Sin embargo, por dentro ocurre algo muy distinto. Cuando la soledad es una elección, existe libertad. Se puede disfrutar de un fin de semana sin compañía y al mismo tiempo aceptar una invitación con gusto cuando aparece una oportunidad de convivir. No hay miedo detrás de la decisión, solo una preferencia. Pero cuando la soledad se convierte en una forma de protección, las relaciones empiezan a sentirse como un territorio lleno de riesgos. No porque todas las personas sean peligrosas, sino porque la mente aprendió hace muchos años que acercarse demasiado podía terminar en dolor. Karen Horney observó que el ser humano hace todo lo posible por disminuir la ansiedad que experimenta desde la infancia. El problema es que las estrategias que alguna vez ayudaron a sobrevivir emocionalmente pueden seguir funcionando incluso cuando ya no son necesarias. Eso explica por qué alguien puede desear profundamente tener una relación cercana y al mismo tiempo sentirse incómodo cuando otra persona comienza a conocerlo de verdad. Es una contradicción que provoca mucho sufrimiento. Se anhela la cercanía, pero cuando llega, aparece la necesidad de tomar distancia. Se desea ser comprendido, pero cuesta expresar lo que realmente se siente. Se busca amor, pero resulta difícil creer que alguien pueda quedarse sin exigir perfección. Quizá te hayas sentido así alguna vez, o tal vez has conocido a alguien que, justo cuando una relación empieza a volverse más profunda, encuentra cualquier motivo para alejarse. No siempre se trata de falta de interés. En muchos casos, lo que aparece es un antiguo mecanismo de protección. La mente intenta evitar una herida que, aunque pertenece al pasado, todavía se siente como una amenaza presente. Por eso algunas personas responden con frases como «Estoy mejor solo», «No quiero depender de nadie», «No necesito que nadie me ayude».
A simple vista parecen expresiones de independencia, pero vale la pena hacerse una pregunta sincera. ¿Esas palabras nacen de la tranquilidad o del miedo? Porque existe una independencia que fortalece y otra que aísla. La primera permite elegir. La segunda obliga. Y esa diferencia transforma por completo la calidad de vida. Un ejemplo cotidiano ayuda a entenderlo. Imagina a dos personas que viven solas. La primera disfruta de su espacio, tiene proyectos personales, mantiene contacto con amigos y familiares cuando lo desea, acepta apoyo si atraviesa un momento difícil y también sabe ofrecerlo. Su soledad es flexible. No necesita demostrar nada. La segunda evita cualquier vínculo demasiado cercano. Cancela reuniones con frecuencia, rara vez habla de sus emociones, siente incomodidad cuando alguien intenta ayudarla y experimenta un enorme alivio apenas regresa a casa. No porque odia a las personas, sino porque su cuerpo deja de sentirse en estado de alerta. Desde fuera, ambas viven solas. Por dentro, sus experiencias son completamente diferentes. Karen Horney insistía en que comprender el origen de nuestros patrones es mucho más útil que juzgarlos. No se trata de decir que alguien está bien o mal por preferir la soledad. La pregunta importante es otra. ¿Qué función cumple esa soledad en tu vida? Si representa descanso, creatividad, reflexión y bienestar, probablemente sea una elección saludable. Pero si funciona como un muro para impedir que alguien vuelva a decepcionarte, entonces quizá esté ocultando una herida que todavía busca protección. Muchas personas nunca relacionan estos comportamientos con su infancia porque no recuerdan grandes acontecimientos traumáticos, y eso puede generar confusión. Mis padres hicieron lo que pudieron. Nunca me faltó comida. No viví algo tan grave. Todo eso puede ser cierto. Al mismo tiempo, también puede haber existido una carencia emocional difícil de reconocer. La ausencia de golpes no garantiza la presencia de seguridad afectiva. A veces, lo que deja una marca profunda no es lo que ocurrió una sola vez, sino aquello que faltó durante años. Faltó alguien que escuchara sin juzgar. Faltó sentirse suficiente sin tener que demostrarlo. Faltó la tranquilidad de saber que el cariño no desaparecería después de un error. Esas ausencias rara vez hacen ruido, pero moldean la forma en que una persona aprende a relacionarse consigo misma y con los demás. Lo interesante es que este patrón puede cambiar. No porque sea posible borrar el pasado, sino porque el cerebro y las emociones continúan aprendiendo durante toda la vida. El primer paso consiste en observarse con honestidad, no con culpa, no con vergüenza, solo con curiosidad. Preguntarse, por ejemplo, ¿me gusta estar solo o temo sentirme vulnerable frente a otras personas? ¿Rechazo la ayuda porque realmente no la necesito o porque aprendí que pedirla era peligroso? ¿Me cuesta confiar porque las personas actuales me han lastimado o porque sigo reaccionando a experiencias mucho más antiguas? Estas preguntas no buscan ofrecer respuestas inmediatas. Buscan abrir una puerta. Porque muchas veces el cambio comienza cuando dejamos de pensar, así soy, y empezamos a preguntarnos, ¿cómo aprendí a ser así? Ese pequeño cambio de perspectiva puede resultar profundamente liberador. También ayuda a comprender que confiar no significa dejar de protegerse. Algunas personas creen que la única alternativa es elegir entre desconfiar de todos o confiar ciegamente en cualquiera. La realidad es mucho más equilibrada. La confianza se construye poco a poco. Se gana con coherencia, respeto y tiempo. No exige renunciar a los límites personales. De hecho, quienes desarrollan límites sanos suelen sentirse mucho más seguros para crear vínculos profundos, porque saben que pueden decir no, expresar lo que sienten y alejarse si una relación deja de ser saludable. Paradójicamente, cuanto menos miedo existe a poner límites, menos necesario resulta levantar muros. Esa es una diferencia enorme. Un muro impide que entre el daño, pero también impide que entre el afecto. Un límite permite protegerse sin dejar de conectar. Karen Horney dedicó gran parte de su trabajo a mostrar que el conflicto más importante no suele estar entre una persona y el mundo, sino entre la persona y la imagen que construyó para sobrevivir. Muchos adultos siguen intentando ser invulnerables porque alguna vez sintieron que esa era la única manera de estar seguros.
Pero la verdadera fortaleza no consiste en no necesitar nunca a nadie. Consiste en poder elegir cuándo caminar solo y cuándo permitir que alguien camine a nuestro lado. Hay personas que seguirán disfrutando enormemente de la tranquilidad, del silencio y de los momentos de introspección, y eso no tiene absolutamente nada de malo. La soledad puede ser una fuente de creatividad, claridad mental y equilibrio emocional. El problema aparece únicamente cuando deja de ser una preferencia y se convierte en un escondite permanente. Comprender esta diferencia puede cambiar la manera en que ves tu historia. Tal vez descubras que nunca fuiste una persona fría. Quizá solo aprendiste demasiado pronto que mostrar tus emociones parecía peligroso. Tal vez nunca rechazaste realmente el cariño. Solo aprendiste a no esperarlo para evitar otra decepción. Y quizá la mayor enseñanza de Karen Horney sea precisamente esta. Comprender el origen de un comportamiento no significa quedar atrapado en el pasado. Significa recuperar la libertad de decidir si ese comportamiento sigue teniendo sentido en el presente. Porque la auténtica libertad no consiste en vivir aislado para no sufrir. Consiste en poder disfrutar de la soledad cuando la deseas, abrir la puerta a los demás cuando así lo eliges y saber que ninguna de esas decisiones está gobernada por el miedo. Cuando entiendes de dónde vienen tus patrones emocionales, dejas de pelear contra ellos. Empiezas a comprenderlos. Y desde esa comprensión nace una posibilidad que muchas personas creían perdida. Construir relaciones más sanas sin dejar de ser tú mismo, conservando tu esencia, pero ya no desde la necesidad de esconderte, sino desde la libertad de elegir.